Hola, soy Germán González, profesor de Ciencias del Colegio Puerto Blanco Montecalpe y miembro de Diverciencia. Este año, junto a mi compañera Isabel Blanco, he tenido la suerte de dirigir un equipo de alumnos que con esfuerzo y trabajo han sido capaces de elaborar el proyecto de investigación que hoy le vamos a presentar en Diverciencia Flash. El grupo de investigación científica del colegio surgió como la necesidad de dar respuesta a nuestros alumnos en el interés por participar en proyectos de investigación científica. En el caso concreto del proyecto que vamos a presentar hoy, SARS-CoV-2, es una contextualización de la asignatura de matemáticas de primero de bachillerato centrado en la parte de estadística. Soy María Checa y comenzaré a introducir nuestro proyecto. Nuestro proyecto surge de la pregunta sobre si el virus seguía algún patrón predecible. Este virus, el SARS-CoV-2, se denomina de esa manera por su estrecha relación genética con el SARS-CoV, que es una entidad biológica que provoca infecciones respiratorias, hepáticas y neuronales en organismos. Este virus se transmite de animales infectados a humanos. Su singularidad reside en que presenta la cadena de ARN más larga de todos los ARN virus conocidos. El virus se puede detectar de diversas formas. Una de ellas es mediante lavado nasofaríngeo, mediante prueba PCR, y otra, por ejemplo, sería mediante pruebas de sangre mediante la detección de inmunoglobulinas IgG e IgM. El coronavirus presenta sintomatología como tos, dolor de cabeza, fiebre, dificultad respiratoria e incluso puede llegar a presentar síntomas gastrointestinales, pero esto solo sucede en el 7% de los casos. Nos encontramos ante un virus que fue declarado pandemia el 11 de marzo de 2020. Buenas, soy Gonzalo y voy a continuar con la presentación. Nuestra hipótesis de trabajo fue la siguiente: comprobar si el virus seguía un modelo determinístico, es decir, en el que se pudieran predecir con exactitud los valores que iba a tomar la pandemia en los próximos años, o bien por el contrario, un modelo estocástico, en el que fuera imposible determinar cómo iba a evolucionar la pandemia. Nosotros comenzamos el trabajo en torno a febrero del 2020 y estuvimos recogiendo datos del primer semestre del año, de enero a junio del 2020. Nuestra fuente fue fundamentalmente la OMS y tuvimos que consultar los datos en sus páginas oficiales, que viene a ser una base de datos en que los diferentes Estados miembros de la OMS comparten sus cifras con el resto de países. El trabajo se ha centrado en realizar un estudio de aquellos parámetros que permiten mostrar la pandemia de forma cuantitativa, es decir, el número de infectados, véase la incidencia, y el número de fallecidos, la mortalidad. Para ello hemos escogido 16 países como muestra para tener una visión global pero a la vez focalizada de la pandemia. En total se han analizado y se han cribado más de 3.800 ítems de 215 países para elaborar las curvas y las líneas de tendencia a nivel mundial. Asimismo, se han analizado en torno a 7.000 datos para elaborar las curvas concretas de los 16 países mencionados anteriormente. Hola, soy Celina Sánchez y voy a proceder a explicar los resultados y el análisis de nuestro proyecto. El SARS-CoV-2 ha contagiado a la práctica totalidad del mundo en un periodo de tiempo inferior a 90 días. Podemos distinguir tres fases en los números de contagios. En un primer tramo de 12 semanas se ve la dispersión y los contagios a nivel mundial. En la segunda fase observamos que se disparan los números de mortalidad y de infectados. En la tercera fase los datos de registro de mortalidad se hacen inestables con una amplia variación de resultados que dificultan el establecimiento de una línea de tendencia clara. Bueno, yo soy Javier García y voy a tratar de concluir, de ponerle el broche final a nuestro trabajo. Entonces quiero empezar retomando un poco todo lo que han dicho mis compañeros. Como ya sabemos, el objetivo de este trabajo es saber si podemos predecir o no cuál va a ser la expansión del coronavirus. Entonces Gonzalo ya nos había dicho antes cómo lo podemos saber. Y es que tenemos una herramienta estadística que se llama el coeficiente de correlación de Pearson, que nos indica cómo de bien se ajusta la expansión, el modelo estadístico, a nuestra predicción. Entonces nosotros hemos puesto una línea, una especie de umbral de la predictibilidad que es en 0,7. Entonces todo aquel país que tenga una expansión, que tenga un modelo estadístico de esa expansión con un coeficiente de Pearson superior a 0,7 va a ser más predecible. Y aquí es donde empiezan los problemas. El primer problema que nos surgió es que esta idea se nos ocurrió a nosotros en febrero de 2020. Y ahí cogimos los países más bien por dónde estaban ubicados, como ya ha dicho Gonzalo, para que hubiera representación de Europa, de África, de Asia. Entonces hubo 4 países que no nos sirvieron porque el virus apenas afectó a ellos. Entonces los datos no eran útiles, no podíamos hacer una predicción
fiable de cómo iba a ser. Como dentro de los países que sí que cogemos, de los 16 que hemos cogido, hay 10 que tienen un coeficiente de Pearson de 0,7 o más, por lo menos en uno de los parámetros, incidencia o mortalidad. ¿Qué pasa? Que esto nos indica que aunque sepamos cómo se va a expandir o cuánta gente puede fallecer por el virus, no vamos a saber el otro parámetro. Entonces, los únicos países que se escapan a estas reglas son España y Brasil, que es cierto que tienen una tendencia más clara. Un país no nos dice gran cosa, sino que lo que nos dice algo son las regiones. Así que decidimos ver si había patrones regionales. Y solo había uno, que era en Europa. Y aún así dentro de Europa los países tenían diferente variabilidad, por lo que tampoco era del todo útil. Una vez nos enfrentamos a este problema decimos, bueno, vamos a tratar de relacionar la expansión del virus con los datos demográficos. Vamos a ver si el que un país tenga una mayor densidad de población o tenga una población más anciana nos puede decir algo acerca de cómo se va a desarrollar ahí el virus. En conclusión, podemos afirmar que hay una serie de factores que nos impiden saber cuál va a ser la expansión del virus a corto plazo. Por tanto, podemos afirmar que la expansión del coronavirus es un fenómeno estocástico. Una vez hemos concluido ya el trabajo, me gustaría acabar diciendo, tanto por mi parte como por la de mi equipo, que la conclusión más clara que podemos sacar de todo este proceso de investigación que hemos hecho es que hay que mantener las medidas. Hay que mantener los 2 metros, hay que mantenerse sin muchas reuniones sociales, con la mascarilla, con la desinfección de manos, porque tal como bajan los casos pueden volver a subir. Así que desde el Colegio Puerto Blanco y Montecalpe queremos animaros a todos a que independientemente de los casos mantengáis las medidas de seguridad.